La tengo en línea, como dije, a María Fernanda Ruiz. Ya hemos charlado con ella, ha sido un placer. Docente de comunicación, especializada en convergencia de medios y en comunicación política. Es analista de macrodatos para la comprensión de la semiosis digital y la formulación de estrategia comunicativa. Le he pedido a Fernanda, y ella muy amablemente ha accedido a conversar con nosotros acerca de lo que estuve leyendo con mucha intensidad y exhaustivamente estos últimos días, y por eso titulé Un pastor multimillonario, entre comillas, genio del marketing, se prueba el traje presidencial 2027. ¿Quién es Dante Gebel, exponente pentecostal de la derecha? Hola Fernanda, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Clara? Qué alegría saludarte y qué alegría saludar también a toda la comunidad de la radio, allá por Muchas la querida gracias. tierra tucumana. Sí, Fernanda, la verdad te voy a decir, los que militamos en el campo nacional y popular estamos un tanto enojados con nuestros legisladores. ¿Qué te voy a decir? Enojados. Y claro. Estoy siendo elegante, este, porque, bueno, ya sabrás, me imagino, que Sí, en la sí, Cámara de claro. Diputados, claro, han constituido el denominado Bloque Independencia, que ha venido en términos generales y constantes apoyando las leyes de Milei. De hecho, fíjate, quiero que lo sepan además quienes nos escuchan, Elia Fernández, por ejemplo, diputada, que integra la comisión de presupuesto, ¿no es cierto?, que le dio dictamen para que se trate hoy, bueno, ha votado a favor. Entonces, bueno, estamos enojados. Estamos enojados. Claro, claro, claro. ¿Mm? Y menos mal que estamos enojados, porque es una condición mucho más poderosa que nos quedemos tristes. Para esta lucha que vos estabas diciendo, lo que va a pasar mañana, es muy importante la movilización. No creamos que esto de que no sirve para nada, que igual ya está todo decidido, que estamos pintados ahí como pueblo. Realmente sí importa cuántos seamos, sí importa cuánto comuniquemos en nuestras pequeñas esferas de incumbencia comunicativa, en las redes sociales, en nuestros barrios, sí importa. Y a ellos les importa. Entonces, nosotros tenemos que tener conciencia de la importancia que tiene la movilización nuestra, a pesar de lo que digan. Sí. Por eso me parece que el día de mañana se juegan muchas cosas y me alegro que estés informando y convocando desde un lugar tan escuchado como la radio, para que todos estemos pensando mañana cómo vamos a hacer, si dejamos a los chicos, salen de la escuela, si vamos y venimos, si salimos del trabajo, pero realmente es vital manifestarnos mañana, en todas las formas en las que podamos, ¿no? Por eso me alegra mucho que convoques. Sí, por supuesto. Eso cada mañana, cuando abrimos el programa, recordamos que, entre otras cosas, es un espacio comunicacional de resistencia. Y por eso, querida Fernanda, te pedí, por favor, que nos ayudaras a reflexionar, porque voy a decirlo con mucha sinceridad, estoy azorada, sorprendida, pero muy sorprendida, por la repercusión, y otra cosa, además estoy asustada. Voy a explicar por qué. Por la repercusión, digo, y el crecimiento, por ahora, económico, financiero y mediático de Dante Gebel, pero sorprendida te digo, porque ya vamos a ir desgranando y ordenando un poco más la charla, pero quiero explicar por qué. Vi en la televisión, habrás visto vos también, el desfile de, comillas, celebridades, actores, cantantes, bla, bla, en la última presentación en el Gran Rex que hizo Dante Gebel en su gira Presidente.
¿no? Y ¿sabés qué me sorprendió, Fernanda? Me sorprendió muchísimo en ver a actores que sabemos, los conocemos, los identificamos, ¿no es cierto?, con el campo nacional y popular. Voy a nombrarlo porque es público. El caso de Dani Brieva, el caso de Gabriel Mariotto, ¿no? Y así podemos seguir. ¿Cómo analizás este fenómeno? Es como un referente social, en este caso, que entra por otra puerta, ¿no? Que nosotros desde la política, también quienes somos militantes políticos, no nos esperamos de esa puerta que entre ahí. Parece un espectáculo, ¿no? Podría ser como Miguel, no sé, un momento que en ese encuentro pasó a la política, ¿no? Sí, me estás escuchando porque se entrecorta un poquito. Entonces, hola, ¿me escuchas bien? Sí, a ver, sí, no sé dónde estás parada o para que te quedes quietita porque se entrecorta un poquito. Bueno, sigamos. Decías la puerta del espectáculo. Se cortó. Bueno, yo voy dando datos. Bueno, en Argentina, sepan ustedes, el crecimiento del pentecostalismo es constante. Casi el 20% de la población encuentra en la teología de la prosperidad, que así se llama, y en los milagros a la vuelta de la esquina, un método para lidiar con lo cotidiano. La participación política de los fieles llevó a que, desencantados de los políticos tradicionales, elijan a miembros de su comunidad para representarnos o a los líderes como candidatos para dirigir el país. De hecho, fíjense, en el nuevo Congreso hay cada vez más senadores y diputados evangélicos, y Dante Gebel, que nació en San Martín y vive en Estados Unidos, fantasea con transformarse en el primer predicador que llegue a la Casa Rosada. ¿Te hemos recuperado, Fernanda? Sí, acá estoy. Bueno, dale, te escuchamos. Digo que desde las estructuras tradicionales de la participación política, no nos esperamos que entre por esa puerta alguien que efectivamente, que no esté jugando, que no sea un show solamente, sino que también efectivamente pretenda la presidencia de la nación, ¿no? Me acordaba de Miguel del Cel, que también estaba en ese teatro y que también empezó de esa manera y luego fue funcionario, en fin, participó en política, se presentó a elecciones, ¿no? Con bastante éxito, por otra parte. Creo que ahí hay un factor fundamental que el campo popular tiene que poder comprender en esta etapa histórica, y que tiene que ver con lo afectivo, lo emocional de los referentes elegidos, ¿no? En el caso de Milei, que es un caso para entender como antecedente de este fenómeno de Dante Gebel, quizá porque convocó a una empatía de los rotos, podríamos decir, ¿no? Ese muchacho al que le habían realizado bullying, como cuentan las biografías que hay al respecto de Milei, que sufrió toda su vida violencia por parte de sus padres, violencia en la escuela. Hay que entender esta dimensión en la cual un pueblo, en muchos aspectos roto, elige a un roto por empatía, ¿no? Para reivindicarse en ese éxito del que siempre perdía. Entonces ahí se juega una dimensión afectiva. En este caso se agrega una dimensión de fe, que ya está presente porque es cuando uno ve a una persona entrevistada por la calle y dice que perdió su trabajo, no sabe dónde se va a tener que ir a vivir porque le aumentaron el alquiler, pero que él tiene fe en que Milei va a sacar el país adelante. Son esas narrativas que para los militantes políticos es muy difícil de comprender. ¿Qué le pasa a esa persona? ¿Cómo puede ser ese... A todos los que estamos aquí hablando, y seguramente todas las personas que están escuchándote en la radio en este momento, nos pasa el desconcierto ante esa narrativa
de una jubilada que se tuvo que llevar a su madre a vivir con ella, que también es jubilada, pero que de todos modos tiene confianza en que ahora sí vale la pena este esfuerzo. Sí. No, hay algo en ese arco narrativo que es incomprensible para los que entendemos la política desde otro lugar. Sí. Y la única explicación para eso es una dimensión que son fenómenos de afecto y son fenómenos de fe, que son absolutamente irracionales. Sí. Agregale que el mundo, no solo la Argentina es un engranaje de un mundo atroz, como digamos vos venías diciendo antes, ¿no? Netanyahu, Trump, lo que se está viviendo en este momento en el mundo y lo que está pasando en América Latina como reflejo de eso. Recién veía que está Kast, el reciente presidente electo en Chile, en la Casa Rosada, peleándose con periodistas. Es esta generación de gente que naturaliza la violencia, ¿no? Daniel Noboa, el presidente ecuatoriano, ayer reivindicando el año 2025, donde Ecuador tuvo la mayor cantidad de muertos por inseguridad de su historia y la mayor del continente, más que México. Más en términos cuantitativos, o sea, con la población de Ecuador, que es infinitamente menor que la de México, Ecuador tiene más muertos por violencia que México. Y él dice... Perdón, Fer, aquí te sumo esto porque me parece, ¿no es cierto?, para la audiencia importante como dato, y es que este hombre, Gebel, mantiene una muy estrecha relación, ¿no es cierto?, con Nayib Bukele, el presidente de El Salvador. De hecho, estuvo en las dos tomas de posesión de este personaje de Bukele en el 2019 y el año pasado, dirigiendo una oración ¿no? Como pastor evangélico. Pero voy señalando esto nada más mientras vos avanzás. Atención, no es cualquier tipo de relación. Estamos hablando, para decirlo con absoluta claridad, de sectores ultraconservadores y de ultraderecha. Que además tienen una articulación muy fuerte, como vos estás indicando. O sea, no es espontáneo el surgimiento del presidente. Claro. Evidentemente, la tapa de Clarín del domingo pasado, con el caso Libra en su portada principal, tiene muchas razones, ¿no? Ahí hay batallas de diferente tenor que hacen que llegue el caso Libra a la portada principal en el tamaño principal de un domingo de Clarín. ¿Y cómo lo interpretaste vos? ¿Cómo interpretaste esa nota? Vos sabés que no tuve tiempo de comentarla acá en el programa. Quiero decir, mi interpretación fundamental, si bien Clarín le está pidiendo cosas al gobierno y el gobierno no se las está dando y seguramente eso influye, yo creo que el establishment argentino, el verdadero poder argentino, lo ve caer, ve que esto es insustentable. Los anuncios económicos de esta semana, la no existencia de un plan creíble de que van a cubrir las deudas que tenemos por delante, los dólares de dónde van a salir, todo eso, ni hablar con la caída del industricidio, la caída del consumo, el desasosiego de lo que está ocurriendo en el país, esa caída el establishment la ve. Entonces, rápidamente tiene que construir una alternativa que sostenga los mismos parámetros políticos, económicos, sociales, pero con otro tono, más amable, más afectivo, más contenedor, si querés, desde una fe, que el personaje de Javier Milei. Entonces, el mismo establishment está construyendo una alternativa. Por un lado, Trump ya no lo necesita a Milei solamente como representante interlocutor. Tuvo un costo muy alto internamente Trump por apoyar a Milei como lo apoyó,
internamente en Estados Unidos, un imperio absolutamente en decadencia que se está destruyendo por dentro y que en ese animal herido está atacando directamente, ya diciendo que se va a quedar con el petróleo de Venezuela, que es suyo y demás. Entonces, ya Trump no lo necesita solamente, no lo tiene exclusivamente a Milei, ya tiene a Rodrigo Paz en Bolivia, ya tiene a Kast ahora en Chile, el Triángulo del Litio lo tiene cubierto. Sí. Bueno, por supuesto, en Honduras hay una intervención, injerencismo descomunal para tergiversar las elecciones. En Honduras está de pleno metido en el continente y, por supuesto, va por Colombia. Claro, va por Colombia para poder entrar por tierra a Venezuela. Entonces, todo este personaje, presidente Gebel, que no es una casualidad su emergencia en este contexto. Están haciendo aparecer a un referente como modelo de reemplazo de algo que tarde o temprano se va a desmoronar, que ellos tampoco saben si va a llegar a las elecciones en el 2027, pero que si llegase saben que no va a ganar, porque este año, Clarita, el 2026 va a ser mucho más duro aún que el 2025 en lo económico para el pueblo argentino. Entonces, tienen que ellos mismos construir una alternativa. El tema es que nosotros también tenemos que sustentar, solventar una alternativa y salir del shock en el que está inmerso el campo popular en la Argentina después del gobierno de Alberto Fernández. Y de la derrota electoral de octubre. Ahora, tengo la impresión, por supuesto, todo lo que yo planteé, sea como dato puro y duro, ¿no es cierto?, como opinión, está sujeto precisamente en este diálogo a tu opinión como especialista. Lo siguiente, veo yo también, además de la dimensión o el énfasis en la dimensión emocional que vos acabas de señalar, también veo una diferencia con respecto a Milei en el sentido de que cuando Milei se empezó a construir, ¿no es cierto?, como personaje, como dirigente político, ¿no es cierto?, precisamente desdeñando ese rol. La diferencia está en que el aparato financiero y político que lo sustenta a Gebel es la diferencia entre David y Goliat. Quiero para quienes nos escuchan, para que tomen conciencia, porque a mí eso me desespera. El tipo, Gebel, ha llenado 2 veces River, Boca, 2 Vélez, 120.000 personas en el Estadio Único de La Plata. Tiene un conglomerado de empresas, son 6 empresas. Tiene un templo que es el equivalente a una cancha de fútbol frente a Disney World, ¿no? Los aportes, entre comillas, en esta teología de la prosperidad, se hacen, no se preocupen, porque se hace por Visa, Mastercard, Maestro, American Express, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el aparato que sustenta a este hombre, además quiero, y en esto vos sos la opinión autorizada, la cantidad inmensa de dinero que le dejan las redes sociales. Tiene millones de seguidores. En YouTube recauda millones de dólares por año, tiene sus propios programas de televisión, es decir, la construcción, el respaldo, la plataforma económico, financiero, política, ya la tiene. Exactamente. Y comunicacional, con una estructura comunicacional, como vos bien decís, muy sofisticada, donde el espectro digital lo tiene absolutamente cubierto y hace un efecto de pinzas con los medios de comunicación, con Mario Pergolini, entrevistándolo, con estos artistas, yendo a verlo y diciéndose sus amigos, gente muy popular, gente querida, gente conocida por el pueblo argentino. Entonces, claro, genera toda un ecosistema de apoyo muy sofisticado, muy complejo, que
se va perfilando de una manera vertiginosa. Sí, sí. No porque haya sido construido vertiginosamente, sino porque la emergencia de esta persona, Claro. cuando se hace el sorprendido en la televisión y dice, cuando le hablan de ser presidente y dice, si me lo decían hace 2 años, no, hubiera dicho que no, pero ahora que hace tanta falta y no sé qué, bueno, se va a inmolar esa... lo presenta así, ¿no? Como una vida que ya tiene resuelta y bueno, se va a meter a solucionar los problemas de los argentinos. Claro, es muy sofisticada la estructura comunicativa, diría simbólica más que comunicativa, ¿no? La estructura de ideas y las plataformas de comunicación de esas ideas y de esas emociones y de ese personaje. La territorialidad digital tiene una particularidad que es dialógica. Entonces, los procesos de pertenencia de una comunidad, de sentimiento de pertenencia de una comunidad en la televisión, por ejemplo, no sé, pensemos con qué programas de televisión a lo largo de la historia las generaciones nos hemos identificado y nos hemos sentido parte de algún programa de televisión. Bueno, ni hablar de la radio construye procesos identitarios, ¿no? Uno se siente que es parte de la radio, seguramente tus oyentes, Clarita, se sienten parte de algo porque hay una identidad construida y eso por supuesto que tiene una validez enorme. El territorio digital tiene un plus en ese aspecto de constitución de identidades colectivas, que es lo dialógico. Claro. Si bien la gente puede llamar por teléfono a la radio, la gente puede participar de un programa de televisión, el territorio digital es netamente dialógico y participativo. Entonces, la comunidad conversa entre sí, Claro. sin límites de tiempo ni de espacio. Claro. Estando desde cualquier lugar del país o del mundo, se constituyen identitariamente como parte de la comunidad de X proyecto o de X persona. En este caso, como digo, con muchos recursos detrás de la elaboración de contenidos, del posicionamiento digital en diferentes redes sociales, es algo realmente muy sofisticada la maquinaria que tiene desplegada. Por supuesto... sí. No, decía, perdón. Ayuda mucho en esto que vos muy bien estás señalando, el estilo, ¿no es cierto? Dejemos por ahora, estamos hablando de su discurso ahora, el estilo, ese estilo campechano, ¿no es cierto? Sí. Familiar. Claro, exacto, con muchas referencias y reenvíos a la cotidianidad, con pequeños detalles, que es el guiño a decir soy uno de ustedes, soy uno más, ¿no es cierto? De hecho, por eso creo que haya dirigentes sindicales, dirigentes políticos, hemos mencionado actores, etcétera, etcétera, que crean, que eso es lo que a mí me sorprende mucho, que crean que es un peronista sin darse cuenta, como dijo Juan Pablo Brey, ¿no? El dirigente sindical de los aeronavegantes. Pero atención, hay muchísimos analistas, vos los habrás leído, Fer, por ejemplo, Tamayo Acosta, que sitúan a Goebbels dentro de un movimiento global denominado la Internacional Cristo Neofascista o la extrema derecha de Dios. No nos equivoquemos una vez más, por favor. Claro. Así es. También creo que hay un aprovechamiento del concepto de peronismo, una tergiversación muy grande, ¿no? Que sirve a determinados intereses. Que el peronismo sea todo también es una forma de que no sea nada. Claro, claro. Entonces, si todos somos peronistas, bueno, no, Videla no era peronista. Claro. Entendemos que el proceso histórico tiene una enorme complejidad, pero bueno, esa malutilización también tributa a la necesidad de construir a un nuevo personaje que sea asible
por los diferentes sectores, ¿no? Del campo popular, sí. Hay algo que yo quiero decir, Clarita, en esto. Sí. Cuando apareció Milei en el territorio digital, que es lo que yo estudio, la envergadura de su penetración en el territorio digital era muy preocupante, ya mucho tiempo antes de que la clase política argentina lo pudiera ver. Nosotros teníamos números, creo que lo hemos comentado contigo, en el 2022, Milei siendo un diputado de una banca de 2 diputados con Victoria Villarruel, en YouTube Milei tenía el 1700% más volumen comunicativo que toda la clase política argentina junta. Sí. Entonces, esas magnitudes, por supuesto, fueron subestimadas por nuestros dirigentes, porque sí. La comunicación es una dimensión subestimada en general, sí. no solo en Argentina, sino en todo el continente, por los sí. proyectos políticos populares. Y bueno, y ahí hay un problema. Sí, hemos tenido y tenemos grandes comunicadores, grandes referentes, que son grandes comunicadores a la vez, pero eso no quiere decir que la dimensión comunicativa de la política esté resuelta, ¿no? Tener un referente, un líder que es un gran comunicador es algo importantísimo y vital, pero no resuelve la comprensión de la dimensión política de la comunicación, ¿no? Exacto. Entonces, cuando vemos fenómenos de tal magnitud como el de Milei, cuando estudiamos la tecnopolítica, cuando vemos sentados en el acto de asunción de Trump a los principales señores tecnofeudales, diría Varoufakis, ¿no? Como estaba ahí Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Elon Musk, todos los dueños de las grandes plataformas de mercado en Internet, de las redes sociales, de las grandes empresas de Internet. Cuando vemos la magnitud de esos procesos, el riesgo es que creamos que la batalla está perdida. Ajá. Porque la batalla no está perdida. Y eso lo sabe la derecha y la ultraderecha. Lo saben mejor que nosotros. El problema es que la batalla no está reconocida como tal. Uh-huh. Porque, por supuesto, por tradición y por formación, siempre nosotros le prestamos atención a la condición objetiva de existencia, a la condición material de existencia. Claro. Entonces, pensamos, bueno, el Hospital Garrahan, pensamos en la comida, el pan en la mesa de los argentinos, y por supuesto que esa es la estructura vital de la sociedad. Sí. Ahora, el plano simbólico, lo que comprendemos acerca de lo que pasa, interactúa dialécticamente con lo que efectivamente pasa. Sí. Lo que entendemos de lo que nos está pasando está en diálogo permanente y dialéctico con lo que realmente nos está pasando. Entonces, si nosotros pudiéramos hacer esto mismo que vos hiciste cuando yo entré a la conversación, de seguir entendiendo que hay que dar esa batalla, de seguir convocando esa batalla, a pesar de las condiciones tremendas de violencia de las que estamos siendo objeto, no claudicar y seguir adelante hasta encontrar que el río encuentre su cauce para una manifestación nuevamente politizante del proceso popular argentino, que claramente no va a ser un Dante Gebel. Hoy por hoy, en este momento exacto, no está claro cuáles van a ser definitivamente los liderazgos, lamentablemente. Pero mientras tanto, la emergencia de esos liderazgos o el fortalecimiento de los que ya existen nos tienen que agarrar luchando. Sí. Y no es en vano, en ninguna territorialidad, no es en vano manifestarse en las calles, en las redes, en las paredes, en nuestros vínculos, en las organizaciones. Esto es muy importante, porque si no, comprender la magnitud y la dimensión de estos fenómenos, estando solitos en casa escuchando la radio, puede ser desmovilizante. Claro. Sin duda. Ellos tienen sus planes. El tema es que nosotros también tengamos los nuestros.
Claro. Fer, te tengo que dejar, pero Sí. querría muy rápidamente señalar solamente esto que a mí, al menos a mí, me parece crucial. No hay que confundirse con tipos y con personajes como Goebbels, en el sentido de la agenda política, que no la vende como agenda política, pero lo es, que implica peronistas que estén escuchando, por favor, no confundirse. Goebbels no propone, entre otras cosas, justicia social. Lo que Goebbels propone es caridad. La caridad es un movimiento de arriba hacia abajo. Es de yo te doy porque soy bueno, pero en ningún momento me propongo transformar la realidad y el sistema para que todos seamos iguales, para que todos tengamos oportunidad de crecer en calidad de vida, en identidad como trabajadores y en dignidad como personas. Yo creo que esto es sustancial. Lo que personajes como Goebbels proponen es caridad, no es justicia social. Bueno, si vamos a las matrices identitarias religiosas de la Argentina, la Iglesia tuvo manifestaciones de esa concepción de la caridad y también tuvo grandes representantes del pueblo, ¿no? Y de los valores y de los derechos del pueblo, por cual, bueno, han sido asesinados en dictadura. Digo, me parece que esa caridad y esa vocación, bueno, justamente paradójicamente Daddy Briva la explica en televisión, ¿no? Con Novarecio cuando le dice que la persona que le da la ropa que le sobra a la señora que limpia en su casa no quiere que deje de ser pobre, quiere que la siga necesitando, ¿no? Exacto, por ahí va la cosa. Eso es lo que vos estás diciendo, claro. Bueno, hay una diferencia sustantiva en eso, ¿no? Yo creo, Clarita, que el pueblo argentino sabe mucho de esto y que en definitiva no se va a dejar engañar con esto. Me parece muy importante que lo hablemos en todos lados y que denunciemos y que comentemos y que charlemos sobre estos temas, pero confío fuertemente en la dignidad del pueblo argentino, que ha sido cultivada a lo largo de mucho tiempo y que tiene unas historias de lucha extraordinarias. Tenemos que encargar y honrar. Bueno, vamos a seguir dando la batalla, querida Fernanda. Claro que sí. Un abrazo enorme, abrazo compañero. Un abrazo también para todos ustedes. ¡Viva Tucumán! Igualmente. Adiós. Chao. Besos y abrazos. Bueno, hemos estado conversando con María Fernanda Ruiz,